Hola, mi nombre es Javiera Gallardo, estudiante de Pedagogía de Educación Básica de la Universidad Católica de Valparaíso, y el día de hoy les voy a hablar sobre el siguiente tema. Para comenzar, vamos a establecer tres ideas centrales que propone el autor en su introducción. En primer lugar, el ser humano tiene una capacidad innata para el lenguaje. En segundo lugar, la comprensión de textos se da en procesos multidimensionales, es decir, no se explica por solo una dimensión o por solo un factor. Por tanto, es necesario analizar la comprensión de textos desde una perspectiva psicológica, social y lingüística. La teoría de la comunicabilidad está basada en un principio fundamental, el cual se llama acredibilidad de la comprensión, basado en tres supuestos principales que veremos más adelante. La acredibilidad de la comprensión postula que todo lector debe ser capaz de verbalizar, ya sea oral o escrito, lo leído, y para ello se debe tener un nivel de dominio básico en aquellas acciones. El autor postula que si no se comunica lo leído, no se alcanza una comprensión completa. Es importante añadir que esto no es una oportunidad de evaluación. Para continuar con los supuestos generales, el primero de ellos es el de cognición situada, donde el lector establece un orden mental de sus ideas para crear el objetivo y la representación de lo leído. Luego se encuentra la interconectividad, que se da entre el texto, el lector y el contexto. El lector establece una conexión entre la diversidad de estrategias de lectura y las representaciones de lo leído. El último de ellos es el supuesto de socioconstructividad, el cual establece que el lector debe desplegar su capacidad metacognitiva y sus capacidades biológicas construidas en torno al otro para poder comprender el texto leído. Posteriormente, el autor plantea la pregunta sobre qué significa comprender un texto escrito a través de esta teoría. El autor explica que se debe seguir un macroproceso, el cual lo denomina los 5 textos. En el texto 1 es un texto en papel o digital, en el cual se construye la primera representación del texto. En el texto 2, a partir de lo construido antes, el lector profundiza en el texto y hace una mejor representación. En el texto 3, el lector crea un diálogo consigo mismo a través de un proceso metacognitivo y su capacidad reflexiva, internalizando así el contenido de lo leído. En el texto 4, una vez que ya se ha internalizado lo anterior, se estabiliza lo leído y se pasa a comunicar. El conocimiento se elabora, se ajusta y se revisa. Se puede comunicar a uno mismo o comunicar a una audiencia. Finalmente, en el texto 5, el lector reelabora sus construcciones previas e incorpora las revisiones pertinentes, lo cual crea un aprendizaje profundo de lo leído. Otros elementos importantes al comprender un texto son el tipo de información y la dimensión que éste posea. Dentro de la dimensión tenemos las categorías de dimensión literal y dimensión relacional. Y en la información tenemos la información superficial y la información implícita. Para construir una comprensión más completa se debe pasar desde el nivel de una dimensión literal con información textual superficial a una dimensión relacional e información implícita, generando inferencias y una comprensión más profunda del texto. La dimensión literal se da a partir del texto 1, en cambio la dimensión relacional va más allá del texto, por lo que se da a partir del texto 2. Otro elemento a considerar son los niveles de comprensión. En primer lugar, tenemos el nivel local, donde se desarrollan estrategias de coherencia local, especialmente en el texto 1. Luego tenemos el nivel global, donde se crea una macroestrategia, o sea, en el texto 2 y 3, donde se identifican las ideas principales, el resumen. Y finalmente tenemos el nivel de aprendizaje y aplicación, donde se desarrolla la estrategia de transferencia y transformación en el texto 4 y 5 sobre lo aprendido.
En la misma línea tenemos los objetivos de lectura, los cuales son dos. Primero los objetivos funcionales, que son externos al lector y a la lectura, pero pueden ser adquiridos como propios, y los objetivos del lector, los cuales sí son propios y no siempre representan una tarea de lectura específica. Finalmente encontramos la diversidad y el registro. La diversidad tiene relación con la diversidad de textos a ser leídos. Se necesitan distintas estrategias para poder comprender un texto, las cuales varían según el género discursivo, el tema y otros. El registro tiene relación en cómo está escrito el texto. Al haber una diversidad de textos, hay una diversidad de registros. Hay más de una estrategia para acceder a ellos. Pueden ser verbales, gráficos, matemáticos o tipográficos. Es decir, si es un distinto texto, es una distinta estrategia para poder acceder a la comprensión final. Finalmente, Parodi explica que con su texto busca presentar una visión de la comprensión de textos escritos como un macroproceso multidimensional en cuyo núcleo convergen distintos tipos de información, de relaciones y de procesos y subprocesos.